Bueno, buenos días y gracias por asistir otro jueves más a esta concentración. Hoy os voy a leer un par de páginas, o tres. La voy a titular La llamativa fealdad de la aristocracia. Y primero os voy a citar un artículo muy cortito de la Constitución, que me parece que está muy de moda ahora. El artículo 31.1 de la Constitución dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Todos, con carácter general, se prohíben las excepciones y bonificaciones que puedan resultar discriminatorias. Acepto que hubo que rescatar la banca por interés económico nacional, ya que la denominada burbuja inmobiliaria consentida y no atacada a tiempo por los diferentes gobiernos, pues explotó. Pero, ¿por qué ahora que la banca tiene grandes beneficios y sus cuentas saneadas no devuelven de una forma definitiva ese dinero prestado por todas y todos los españoles, tal como han hecho en otros países europeos? Os voy a relatar rápidamente los datos del 2018 de las ganancias de los bancos, para que veáis que nos estamos basando en algo cierto, no son palabras solamente. Ganaron un 22,40 más que en el 2017. El ranking es Santander, el Banco Santander ganó 7.810 millones. El BBVA 5.324, CaixaBank 1.985, Bankia 703 millones, etcétera, y así todos. ¿Dónde queda entonces todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica? ¿Cuándo devolverá la banca los 60.000 millones que recibieron? Esta es la pregunta que nos hacemos. Los diferentes gobiernos se han olvidado de rescatar a las personas, porque no nos perdonan ningún impago, a pesar que para muchas familias es imposible tener una economía mínimamente saneada para vivir con una dignidad merecida. Por todo el esfuerzo que hemos realizado en nuestra vida. Y eso es discriminación. Eso es crear castas, teniendo en cuenta los datos que os he dado de las ganancias de los bancos. Respecto a los principios de igualdad y progresividad del mencionado artículo, las empresas, sobre todo las del IBEX, están obteniendo un buen resultado económico. Y os voy a decir 4 nombres de empresas. El ranking de grandes beneficios: Mercadona, Repsol Petróleos, Compañía Española de Petróleos, otra vez Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, y como no, Endesa, Cepsa, El Corte Inglés, Ford España, Telefónica, Industrial de Diseño Textil, Inditex. Todos sabéis quién es Inditex, ¿no? El señor Ortega. Carrefour, Iberdrola, Gas Natural, como no, las farmacéuticas. Todos han tenido unos beneficios muy amplios. Creo que ahora mismo estáis pensando, indignados e indignadas, lo mismo que yo. ¿Por qué empresas que se dedican a comercializar artículos de primera necesidad, como es la electricidad, el gas, la alimentación, la telefonía, etcétera, tienen tan grandes beneficios mientras la mayoría de gente trabajadora sufren para llegar a final de mes? Por lo tanto, y volviendo al ranking de grandes beneficios de empresas del IBEX, se puede y se debe incrementar el SMI, el salario mínimo interprofesional, y así las arcas de la seguridad social se recuperarían con más cotizaciones, garantizando una pensión digna a los actuales pensionistas y en el futuro a los trabajadores en activo. También quiero hacer mención a los autodenominados patriotas, que hacen declaraciones diciendo una y otra vez que no hay dinero para las pensiones,
como por ejemplo, últimamente el señor Daniel Lacalle, del PP, uno de los gurús del PP, y algunos medios de comunicación amigos de estos, salvapatrias, magnifican esas noticias que son totalmente falsas, porque sí hay dinero, pero desigualmente repartido. Además, el señor Lacalle y otros patriotas, entre comillas, tienen la desvergüenza en declarar que en España, esto lo ha dicho el señor Lacalle del PP, ¿lo habéis leído o lo habéis escuchado? En España se deberían bajar las pensiones hasta un 40%. Y yo les pregunto a esos patriotas de pacotilla, ¿por qué no hablan de intentar localizar esos 26.000 millones de euros que valen las grandes fortunas? ¿Por qué no hablan de los beneficios de las SICAPs, las empresas estas fantasmas que tributan al 1% para blanquear y defraudar a la hacienda pública? No puede ser. Bueno, gritaré. ¿Vale? ¿Por qué no publican los medios de comunicación amigos y socios de la derecha y extrema derecha que las grandes fortunas y multinacionales concentran cerca del 72% del fraude fiscal en España? Os puedo asegurar que estos datos no son nada sospechosos, no me los estoy inventando, porque así lo declaran técnicos del Ministerio de Hacienda desde hace años. O sea, son totalmente fiables. Existe una sangría de fraude fiscal en España, pero no se persigue. Si el Estado emplea esa energía en recuperar esos 26.000 millones de fraude fiscal, 60.000 millones prestados a la banca y una fiscalidad progresiva, es decir, que pague más quien más gana, darían para mantener las pensiones. España es uno de los países con mayor impunidad fiscal y eso para todos es una vergüenza. Y por último, os quiero hablar de los planes de pensiones privados a los que nos quieren abocar de una forma irresponsable, que es un buen sistema para entregarles recursos a los grupos económicos multinacionales, pero no así a los trabajadores. Los gobiernos que con sus políticas de facilitar la transición de gestiones públicas hacia lo privado son partícipes de la creación de lobbies empresariales que solo buscan el beneficio propio y no el colectivo, tal y como debería ser un Estado auténticamente democrático y socialmente justo. Por lo tanto, dicho todo esto, continuaremos exigiendo en la calle que gobierne quien gobierne, se atiendan las necesidades de millones de personas. Las pensiones, trabajos mal pagados sin precario, ayuda a la dependencia, recortes dramáticos en sanidad que producen muertes, al igual que los desahucios. Son tantas cosas. Y ahora yo os voy a hacer una pregunta para finalizar. Yo os pregunto, ¿qué necesitamos y queremos? ¿Una España de derechas o una España de derechos? Gracias.